Buenas, Arthur, ¿cómo andás? ¿cómo estás, ¿Todo Marco? bien? ¿Todo bien y vos? Bien, che. Bueno, primero que nada agradecerte por tu tiempo, por estar acá, por venir a este segundo episodio de este podcast. Mm, Y nada, súper contento de que vengas a charlar conmigo, a compartir este espacio. Me encantaría presentarte un poco para las claro. personas que no te conocen. Tengo una breve presentación tuya. Tengo el enorme placer de conversar con Martín Fernández, pionero argentino en construir dentro del ecosistema Bitcoin, fundador de BTC Trip. Ahora nos vas a contar un poquito más sobre esta primera agencia de viaje del mundo que aceptaba Bitcoin, un proyecto tan adelantado que te entrevistó el mismísimo Vitalik Buterin para Bitcoin Magazine antes de crear Ethereum. O sea, realmente qué adelantado. Ujú. Y luego, 10 años después, fuiste cofundador de Sensei Node, la empresa principal de infraestructura blockchain de Latinoamérica y un gran referente en esta revolución, ¿no? Así que bueno, primero preguntarte cómo estás, cómo llegás a la entrevista y nada. Bien, llego muy bien, muy contento. La verdad que vi tu entrevista con Guillermo, con Rauch. Me encantó, me pareció que- que estabas haciendo algo muy novedoso. Y nada, la verdad que estoy muy contento de estar acá y con la presión de ser el segundo, ¿no? La verdad que con la mano alta, Guille. Muy vara alta, ¿viste? Muy alta la vara. Pero bueno, intentaremos hacer acá desde el llano. Cuando recién arrancaste con este proyecto, ¿dónde estabas vos cuando apareció Bitcoin en tu vida, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo fue ese primer contacto con Bitcoin? Mira, yo para conectar a Bitcoin, en realidad me tengo que retrotraer a la adolescencia, cerca de los 15 años. Empezaba a aprender a programar en C, Pascal antes, ¿no? Basic, antes incluso que estuviera internet. Y a los 15 años me compré un módem por primera vez y eso, este dispositivo que era para conectarse entre computadoras antes de internet, me abrió todo un mundo de comunicación entre personas. Hay que recordar que en ese tiempo, antes de los 2000, no existía el movimiento de open source. Todo era privado, IBM, los manuales de San Solaris, todo era información privada, ¿no? Y entonces yo rápidamente, a través de esas conexiones que hacía con el modem, armé un BBS. En ese momento era la plataforma para mandar mensajes entre personas y chatear incluso, que era una cosa muy innovadora en ese momento. Contacté a los primeros grupos de algo que en ese momento yo no sabía qué era bien, se llamaba hackers, ¿no? Por eso es que puse acá, acá está un libro de criptoarte, el primero que apareció, creo, ahí por la ONG, pero abajo está Criptografía Aplicada y 2600, ¿no? Dos libros que fueron base para mí para después entender el white paper de Satoshi Nakamoto, ¿no? Porque en ese tiempo se gestó todo un movimiento de información libre, de open source. Yo en el 98 lo conozco a Linus Torvald en la Argentina y me instalo el primer Slackware, que era una total novedad, ¿no? Y entonces esos grupos, que éramos chicos muy jóvenes, de 15, 16, 17 años, compartíamos mucha información y se transformó en una cuestión para los que estuvimos ahí, nos marcó mucho, ¿no? Y éramos los representantes del cyberpunk en Argentina, básicamente, ese grupo, ¿no? Todo el movimiento cyberpunk. Es importante entender el movimiento del cyberpunk porque no es solamente una cuestión tecnológica, también es arte, literatura, filosofía, ¿no? Y se armó todo un movimiento alrededor de la tecnología, pero también la creatividad. Entonces, gracias a todo ese movimiento también tuve contacto con filósofos como Hacking Bay, Bruce Sterling en la literatura, William Gibson, ¿no? Un montón de cuestiones muy estimulantes cuando era joven, ¿no? Y toda esa conexión me llevó finalmente a formar
con diferentes personas, diferentes grupos, que hackeábamos, como decíamos, hacíamos freaking también, que era hacer brute boxing para poder acceder a teléfonos internacionales, ¿no? Hay que recordar que era una tecnología muy nueva en ese momento, el discado directo internacional. Y para un chico argentino de clase media, Rauch es de Lanús, yo soy de Parque Patricios, así que expandió mi mundo gratamente todo eso, ¿no? Y bueno, eso me llevó a la criptografía y a programar en C, C++, Assembler, empezar a hacer los primeros virus con amigos me enseñaban a soldar. Hicimos muchos líos en esa época, muchos líos, ¿no? Vandalismo, pero creativo. Clonábamos celulares de Movicom, nos robamos un teléfono de Telefónica de España para ver cómo funcionaba y armar una tarjeta, ¿no? De hecho, un amigo que más adelante podemos hablar de él, que después terminó siendo inversor mío en Sensei, que hoy no está, y se lo extraña, formó de esos grupos, ¿no? Y entonces hay una conexión muy profunda ahí, en esos grupos fundacionales, y yo, sin querer queriendo, terminé siendo asesor de seguridad para la Asociación de Bancos Argentinos cuando tenía 20 y pico de años, 21 años, 20 años. Me acuerdo que con 20 años le pedí una autorización a mi viejo para viajar a Las Vegas, a DEFCON. Yo fui a la DEFCON, creo que era a las 6, ¿no? Imagínate. Y en ese momento, cuando yo viajaba, estamos hablando de 1998, y la criptografía era un arma de guerra, era considerada arma de guerra. Y de hecho yo implementaba RSA, claves de RSA para Banelco, para los cajeros, y eran claves que el gobierno de los Estados Unidos, la NSA, podía romper cuando quería. Claro. El que vino a cambiar todo eso, que es como el abuelo, ¿no?, de Satoshi, es Phil Zimmermann, el creador de PGP, ¿no? Claro. Y yo conozco a Phil Zimmermann, conozco la obra de Bruce Schneider, y a partir de esa profundización en la criptografía y de conocer gente muy talentosa, además, en la criptografía de Argentina, me llevó en fines de 2012, yo estaba buscando en qué iniciativa de tecnología meterme que sea novedosa, y hablo con un amigo de esa época, hacker, FX, ¿no? Se le llamó así a mi amigo Mariano, y me dice, léete el white paper de Satoshi Nakamoto. 2012, lo leo, y digo, esto es una bomba terrible. Y ahí digo, ¿quién anda en esto hoy, no? En la red y en Argentina, ¿no? Así que en realidad llego al paper de Satoshi Nakamoto gracias a que a los 15, 16 años me conecté con modems, con gente muy talentosa que me enseñaron mucho más, que de hecho yo cursé la UTN un año y la dejé porque aprendía mucho más con estos grupos y con mis amigos y yendo a la facultad, ¿no? Así que fue bastante estimulante, ¿no? Y es muy interesante porque mucha gente, cuando se enteró de Bitcoin y le llegó la data por primera vez, no sé, te doy mi caso, yo creo que escuché por primera vez en 2015, creo que no tenía todo ese bagaje previo para entender por qué era valioso, por qué era interesante a largo plazo, por qué podía llegar a tener valor. Entonces por ahí uno lo vio y lo dejó pasar, no vio el potencial, pero siento que con todo eso que me contás, te llega el white paper y lo tenés ahí en tu espalda, sí, y decís, che, acá hay algo, acá hay una oportunidad, y de repente se te ocurre esta idea de decir, che, la gente lo va a utilizar a Bitcoin como herramienta de pago, van a poder comprar vuelos con Bitcoin. ¿Esto para vos fue un experimento? Mira, sí, para mí fue, te digo a decir la verdad, fue un experimento. Yo estaba queriendo hacer algo en tecnología, pero no me convencía el circuito de startups de ese momento. No me sentía con el ADN similar a ese núcleo de personas. Y con Bitcoin había algo del espíritu cyberpunk que estaba presente ahí, ¿no?
Y había esta idea muy profunda de decir, ¿y qué pasa si esto se vuelve realmente, si los cyberpunk tomamos el sistema, ¿no? Me divirtió esa rebeldía, ¿no? Que uno tiene de joven. Y aposté a eso, che, vamos a voltear el sistema con Bitcoin, ¿no? Entonces, en principio fue una actividad muy de hacktivismo, como dicen los españoles, y le fui encontrando el potencial, ¿no? Y al principio lo que me pasó es que empecé a buscar quién estaba con Bitcoin, había muy pocas personas, y vi que no había casi e-commerce o plataformas para usar Bitcoin. Estaba Silk Road, que vendía drogas, eran otro tipo de viajes, y funcionaba muy bien, y se usaba mucho en la dark web, ¿no? Todo esto. Y entonces dije, bueno, ¿qué puedo implementar rápido que pueda la gente usar Bitcoins? Y que sea un servicio que... Y entonces ahí mi viejo trabajó, mi viejo trabajó en una agencia de seguridad, después se retiró y tuvo agencia de viajes. Entonces yo ya conocía el tema de agencias de viaje, y entonces con un amigo le dije, che, ¿qué tal si le robamos a esto, tal cual te lo digo, le robamos todos los resultados a Despegar, los embebemos, pongo una wallet de Bitcoin y lanzamos. Y entonces juntos lo empezamos a programar, le puse BTC Trip, y después se dio algo muy gracioso de Argentina, ¿no? De la economía argentina, que en ese momento estaba el dólar blue, con una distorsión muy grande con el dólar oficial, y entonces se daba una rareza de esas que pasa en Argentina con el tema de las divisas, que para un vuelo a Estados Unidos o a cualquier lado del mundo, en Argentina te costaba 50% menos en valor blue. Entonces tiene un margen de ganancia altísimo. Estamos hablando de los tickets, no le ganás ni el 1% un ticket, ¿entendés? Entonces digo, bueno, acá tengo un margen de ganancia altísimo. Y de hecho mi amigo me dice, mi socio de ese tiempo, me dice, ¿ponemos PayPal también? Le digo, no pongamos otra cosa que sea Bitcoin nada más. Le digo, aceptemos Bitcoin, a ver quién aparece. Y entonces voy a Reddit, pongo un post que está, si lo buscas, diciendo, hago 10% de descuento del precio de Expedia, que era como un montón, si pagas en Bitcoin. No, solamente acepto Bitcoin. Bueno, el post ese explotó, y entonces me empezó a contactar gente, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, uno de los primeros que me contactó fue Brooke Pierce, cuando recién empezaba. Me contactó Roger Ver, cuando eran todos, estaban los primeros, éramos los primeros. Me contactó Emir Taki, también, que es un personaje divino del principio de Bitcoin, bastante así anarquista. Me contactó Charlie Shrem, de la Bitcoin Foundation. Me dice, che, está buenísimo lo que estás haciendo. Y me contacta un joven llamado Vitalik. Me dice, soy escritor de la Bitcoin Magazine, me gustaría hacerte una nota. Digo, bueno, dale, hagámosla, ¿no? Yo, imagínate. Para mí ¿Quién te imaginaba en ese momento quién iba a ser Vitalik? ¿Y qué, viste? Era para mí un periodista, di la entrevista por Skype. Te das cuenta que ya era muy inteligente, ¿viste? Extremadamente inteligente, pero no sabía que ese Vitalik iba a ser el Vitalik que hoy conocemos, el que va a ser Devcon ahora, ¿no? Gracias a él tenemos Ethereum, Devcon, la tokenización, digamos. Entonces, y también el que me escribió y que me empujó bastante fue CC de Binance. Antes de crear Binance, él era ingeniero en OKX y después se había pasado a blockchain.com. Así que de él también. Entonces, como que polulé ese primer circuito de personas que usábamos Bitcoin, que promovíamos Bitcoin. Y acá en Buenos Aires, la primera persona que... Había una lista de correos, ¿no? de mail sobre Bitcoin. Y el primero persona física que me junté fue con Diego Saldívar, ¿no? Con Dieguito, en Plaza Italia. Tuvimos una reunión que siempre ahora nos vemos con Dieguito y nos acordamos. 2013 esto, o fines de 2012, ahí en Plaza Italia, en un café, Balcarce. Y le digo, Dieguito, ¿vos la ves? Sí, yo la recontra veo, la de Bitcoin. Y fue un encuentro memorable porque los dos teníamos un recorrido de tecnología que venía de la época de los startups del año 2000 y veía lo mismo que yo, ¿no? Y él fue el primero que digamos, en Argentina contacté y que tuve un intercambio.
Después con otras personas también de la primera época, como Franco Amati, ¿no? Que es un capo también, gente que recién iniciaba, ¿no? Y fue gracioso porque al final del día, con esta página BTC Trip, que vendíamos pasajes aéreos, después Despegar me contactó y conocí al CEO de Despegar. Y me dice, ¿vos estás usando la API de Despegar? No, te estoy robando los resultados de la web. Se cagaba de la risa. Así que fue algo interesante porque además, a partir de esa página y de promover usar Bitcoin, imagínate que no éramos ni 100 plataformas las que existían en ese momento, era algo muy incipiente, ¿no? Charlie Shrem, que está en la Bitcoin Foundation, que había lanzado BitInstant, tenía apoyo de Barry Silverberg, el de Digital Currencies, que antes era Second Market. Lo invirtió en ese proyecto de BitInstant. Ahí también estaba Eric Borges, que después haría J-Shift, y que hizo Satoshi Dice para algunos viejos que conocen el jueguito de Satoshi Dice. Y fui a Nueva York invitado por él, y él me presentó a los gemelos de Facebook ahí, porque eran inversores de él. Fui a la oficina de él, fui a la oficina de Barry, y ya Charlie era un personaje cripto total, porque era el primer millonario así, por lo menos evidente, de Bitcoin. Cuando llego a la oficina, después me dice, venite a tal discoteca en Manhattan. Y cuando llego a la discoteca era de él, ¿no? Y al lado me dice, bueno, vamos al lado a mi departamento. Y al lado de la discoteca tenía el departamento de un piso así, lleno de gente que vivía con él, además una cosa muy turbia de esa época, muy joven Charlie. Y bueno, ahí generé, digamos, como esa conexión con el ecosistema, ¿no? Muy fuerte, principalmente, ¿no? Con los bitcoiners, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Claro, me parece interesante porque, o sea, no solamente fue una cuestión de anticiparse al potencial de la tecnología, sino que incluso un poco como que forzaste la adopción, ¿no? En el sentido de encontraste un hack para que pagando con Bitcoin fuera más barato para cualquier persona. Entonces generaste una motivación real en una persona de querer aprender más sobre la tecnología, con lo cual digo, qué valioso ese aporte que hiciste al ecosistema, de no solamente verla, sino que construir algo que le daba utilidad real a la gente y que los motivaba a querer genuinamente aprender sobre esto, ¿no? No, y además poner a Bitcoin en un buen lugar, que iba a ser el futuro lugar, ¿no? Que hoy tiene Bitcoin ya en el sistema claramente establecido, pero en ese momento Bitcoin, la mayoría de las personas que habían escuchado de Bitcoin y no entendían de tecnología o entendían de la tecnología antigua, le parecía algo turbio, de mínima, ¿no? Estaba muy asociado al mercado de la Deep Web, a las drogas, ¿no? Incluso tuve varias entrevistas con bancos en 2014, 2015. Recuerdo una que un gerente de Santander me invita a todo el equipo de él, ¿no? Y entonces, no el Santander, HSBC. Y yo ya sabía que me iban a tirar a matar los bancos, ¿viste? 2015, 2014. Y me acuerdo que levanta uno la mano y me dice, pero Martín, ¿vos no crees que Bitcoin es para lavar dinero? Y yo le digo, pero vos ¿no sabías que tu propio banco en México lavó $1 trillón para los carteles narcos? Pero bueno, se había generado una disonancia tan grande sobre Bitcoin que se lo ponía ahí. Y la verdad es que por mucho tiempo Bitcoin fue un movimiento casi contracultural, ¿no? Totalmente. No tenía mucho apoyo, ¿no? Y los que estábamos ahí éramos bichos raros en general. Así que fue sostener mucho tiempo la antorcha, ¿no? Y principalmente la antorcha de Bitcoin era la antorcha que es la misma que me conecté cuando era muy joven, que era la libertad, era la descentralización, ¿no? La capacidad de la transparencia entre las personas y entre los acuerdos entre las personas, y eso es lo que finalmente hoy está actualizando el sistema con esto, ¿no? Justamente estos valores, ¿no? Y que el dinero finalmente sea soberano de cada persona. Dinero peer-to-peer,
¿no? Es una locura, o sea, escuchar de esos inicios en donde prácticamente los primeros días Bitcoin, digo, no tenía ese valor asociado a un precio, y hoy en día ya tenía esos valores de fundamentos, como vos bien decís, libertad, descentralización, pero ahora llegamos a un Bitcoin que vale $117.000, que en pesos argentinos es el equivalente a 170 millones de pesos argentinos. Y que bueno, te contaba un poco, justo conectando un poco con la entrevista de Rauch, la anterior, hace poquito hice una herramienta con la herramienta B0 de Guillermo, que se llama Still Early Bitcoin, en donde básicamente les muestro un poco sobre la pirámide poblacional argentina, la situación de la jubilación actual y cómo hay una carrera invisible, ¿no? Como dice Rodolfo Andragnes de la ONG Bitcoin Argentina, de países acumulando Bitcoin. Estados Unidos, China, empresas como Mercado Libre estando en el top 30 de empresas del mundo que más Bitcoin tienen en su tesorería, y que mucha gente, incluso hoy, al día de hoy, año 2025, todavía no ve el potencial que tiene todo esto, creen que están tarde, pero realmente si vos lo mirás en una escala de acá a 100 años, todavía hay una oportunidad increíble, ¿no? No, mira, yo cuando entré en Bitcoin 2012, te voy a tratar de dar una analogía con un ser humano. Era un bebé. Era un bebé. Y hoy ya estamos viviendo recién cierta juventud. Es decir, que le falta mucho recorrido. Yo hace un montón que estoy, pero le falta mucho recorrido a esto. Hay muchas oportunidades que se vienen, ¿no? Muchas de la mano no solamente de Bitcoin, claramente de Ethereum y la tokenización de todos los activos que van a tokenizarse, ¿no? Así que esto recién empezó en un punto, ¿no? Yo creo que hablo desde como si viniera de otra galaxia, ¿no? Y llego acá y les digo, miren, Bitcoin era esto. Pero es un poco como, no sé si viste la película Odisea 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Sí, increíble. Bueno, estábamos todos tirando el hueso. Ahora se está transformando recién en una nave espacial todo este movimiento de Bitcoin y Ethereum, ¿no? Y una gran oportunidad en eso que decide la tokenización de real world assets, real estate. Total. Argentina está recontra liderando en ese sentido. Así está bueno que la gente que escucha el episodio se haga un espacio para investigar, ¿no? Sobre esas oportunidades. Y bueno, quería pasar un poco a... nos empezaste a contar un poco cómo era esa comunidad, esos primeros años que se juntaban en Plaza Italia, ahí por Buenos Aires, a conversar de todo esto. Viviste un montón de aventuras dentro de lo que es el ecosistema cripto, de viajes y conocer gente. Y de repente te decidiste a construir algo más profundo, llamado Sensei Node, con un grupo de cofundadores. Me gustaría llegar ahí, ¿no? O sea, ¿cómo pasaste de esta agencia de viajes que tuvo repercusión global, que tuvo a gente como Vitalik, como el fundador de Binance, comprando tickets en tu agencia? Su primer ticket con Bitcoin. Yo creo que soy una expresión del movimiento del cyberpunk, claramente. De hecho, me encuentro ahí, me hallo muy bien ahí, con los referentes, incluso que tienen hoy empresas muy exitosas que provienen de ese lugar, nos entendemos rápidamente. Es como una especie de mindset, una filosofía, no solamente de hacer los negocios, sino de vida. Y como vos decís, por mucho tiempo yo viví la etapa tribal de cripto, ¿no? Esto me lo dijo un inversor, me dice, Martín, ustedes los criptos son muy tribales, ¿no? Porque cada ecosistema que nacía, además, hay que recordar que se empezaron a multiplicar las altcoins, eran ecosistemas con personas atrás. Y eran ecosistemas que muchas veces eran muy tribales, se atacaban de manera tribal. Y aunque me divirtió mucho esa etapa, había gente muy loca y muy divertida y muy interesante. De hecho, yo participé en otras blockchain, aparte de Bitcoin. De hecho, Ethereum yo entré mucho después. Estuve muy cercano a Monero en un tiempo, después estuve muy cercano a EOS por un co-founder que era muy cercano a Dan Larimer, y EOS, por ejemplo, iba a ser una potencial
blockchain que iba a competirle a Ethereum en su momento, pero todos esos ecosistemas seguían teniendo la variable de lo tribal, ¿no? Y una vez, y para hacer honor esto a quien me lo dijo, que es mi hermano, que ya venía de los ambientes de startup, había estado en Silicon Valley, me dice, tenés que armar un equipo con personas nuevas, diferentes, ¿no? Que no sea todo full cripto. Y entonces ahí yo vi la oportunidad, hablando como pasan estas cosas en el ecosistema, principalmente con un amigo inversor de empresas de cripto argentino, y entonces él me conocía, me dijo, sería muy bueno que hubiera un nodo operator en la TAM, ¿no? Y yo le digo, sí, coincido totalmente, esto fue 2019, y entonces tenía la visión esta de hacer un nodo operator para la TAM, principalmente porque no había validadores en la TAM, pero de ningún protocolo. Habían poquísimos. Yo ya había hecho granjas de minería de Bitcoin en Paraguay, en diferentes lugares, pero el concepto de Proof of Stake, que después Ethereum, ¿no?, se sumó a eso. De hecho, EOS fue una de las blockchains que tenía Proof of Stake muy tempranamente, y de hecho ahí aprendí un poco cómo era el protocolo, las comunidades de Proof of Stake. Me fue, por lo menos a nivel visión, ver que había una oportunidad grandísima en Latinoamérica. Y entonces, fines de 2019, intento armar un equipo con gente muy cripto, ¿no? Y siempre la gente de cripto, hay gente muy caótica en el ambiente, muy creativa pero muy caótica. Entonces no logré estabilizar un equipo y vino la pandemia. Y en la pandemia era difícil armar un equipo a distancia. Entonces en la mitad de la pandemia, esto es hago un pequeño paréntesis ahí, digo, ¿qué hago en medio de la pandemia, ¿no? Entonces hablaba con personas, ¿no?, diferentes. Y en la mitad de la pandemia, consigo una autorización porque mi viejo había trabajado mucho en lugares de seguridad, de gobierno. Y entonces logro por Craigslist, una página viejísima, alquilar un galpón muy barato en Constitución en medio de la pandemia, que cuando llego me dice, tiene luz de obra, ¿no? Entonces, uy, qué mal, le digo. Y me dice, no pueden venir a poner el medidor por la pandemia. Entonces yo ahí miné toda la última etapa de Ethereum, ¿no? Cuando Ethereum estaba en 600, ¿no? Así que fue una linda aventura de Ethereum. Y cuando estaba terminando Ethereum, uno de los que viene y me dice, tirad la granja ya y hacerlo del Node Operator, fue Pato Voltager, creo que es. No sé si lo conoces, el del chaleco rojo, ¿no?, que está en todas las conferencias, Pato. Me dice, mirá que te vas a quedar con todos los rigs guardados ahí, no lo vas a poder usar más. Y entonces, bueno, ya tenía la advertencia de él, tenía la visión del Node Operator, y sobre el final de la pandemia, en el gobierno de Macri hubo todas unas aceleradoras, y una aceleradora la manejaba Pablo Larguía. Me conoció con un proyecto de EOS. Entonces en la pandemia creo que yo lo contacté, hablamos, terminó la pandemia, y ahí él me contactó para hacer un proyecto de blockchain, de una DAO de inversión. A priori yo le dije no me interesaba mucho, ¿no? Y él me preguntó hábilmente, Pablo ahí, me dice, ¿y vos qué harías? Y yo le digo, mira, haría un Node Operator. Y como una de las patas del Node Operator no era solamente los protocolos, sino potencialmente también el staking as a service para compañías, nada, vi naturalmente, dije, voy a tomar este consejo de mi hermano y voy a trabajar con alguien que es culturalmente, en el sentido de donde provenimos, diferente a mí. Porque entendía que por ahí los aspectos de Pablo más de marketing, institucionales, para bancos y instituciones podían funcionar bien. Así que en realidad la compañía empieza ahí, ¿no? Hablando con Pablo me presenta, él hacía Red Innova, que era un evento de compañías de tecnología, conocía a mucha gente. De hecho, yo gané un Red Innova con BTC Trip. Sí, gané un Red Innova. Y entonces, bueno, se dio este encuentro, y de este encuentro se empezó yo le dije, mira, tengo un posible lead investor, y él me dijo, bueno, yo podría también traer inversores.
Y bueno, y ahí en el diálogo, como yo era muy cripto en ese momento y estaba dispuesto que tenía que aprender un poco cómo era el mundo más institucional, le dije, bueno, sé vos el CEO y yo te acompaño como CBO y traigo todo el aspecto cripto, blockchain y todo el staff ese. Y entonces ahí después se sumó Ignacio Roisman, más en la parte contable y toda la parte de operativa. Y yo traje a Jesús Chiti, que venía del mundo EOS, ¿no? Para que viniera la parte de CTO. Y bueno, nada, lo que se dio realmente es que encontramos una oportunidad, un momentum, claramente. Y el momentum fue claro que en Latinoamérica no había validadores y que había toda una movida de los protocolos de buscar jurisdicciones nuevas para tener validadores y además descentralizar, ¿no? Porque estaba todo muy centralizado en Estados Unidos, Europa y Asia. Y esa oportunidad se materializó como un break-even y volver la compañía profit a partir de que el IDO no se elige. Cuando el IDO no se elige con Sensei Node como el nodo operator de la TAM, ahí, ¿no? se cambia toda la configuración y la compañía empieza a hacer profit. Y eso empieza a traer muchos protocolos también que querían trabajar con nosotros, ¿no? Así que la verdad fue interesante porque pusimos a la TAM por lo menos lo pusimos en el eje nuevamente, no solamente como users, que ya los argentinos teníamos fama de ser users, sino como en el aspecto de infraestructura. Ya como builders ya teníamos una reputación principalmente construida por Zeppelin, ¿no? Hay que decirlo, Casa Voltaire y toda esa parte de los builders de Ethereum marcó. Y nosotros creo que con Sensei Node trajimos la pata de infraestructura, ¿no? A decir, la TAM puede deliveriar como ustedes, ¿no? Y la verdad que la propuesta fue muy comprendida por el ecosistema y bueno, ahí se unieron un montón de Solana, Avalanche, un montón de compañías, ¿no? De protocolos. Me parece súper interesante porque, como bien decíamos al principio de la charla, como la descentralización es uno de los valores fundamentales que trae la nueva narrativa de cripto. Y era una de las críticas grandes de la gente más bitcoiner al ecosistema Ethereum, esta idea de centralización de nodos en ciertos países o en ciertas regiones, que ustedes encontraron como esa oportunidad, esa falencia en algún punto, y decir, bueno, aprovechemos esa narrativa, aprovechemos esa necesidad que tiene el ecosistema y construir algo de la TAM que tenía muchísimo sentido para todo el mundo, ¿no? Esa idea de llevar los nodos a la TAM, que encima son fundamentales en este aspecto de... Y además, a donde hay un nodo, se crea realmente una comunidad. Es decir, los nodos van fortaleciendo el concepto de comunidad. Y hay que recordar que antes que vinieron los nodos, había muchos embajadores que eran como medios paracaidistas, ¿no? Caían como países y duraban muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque los protocolos no tomaban muy en serio a la TAM. Cuando ya empieza a aparecer infraestructura, empieza a aparecer builders, esos ecosistemas se vuelven empiezan a volver sólidos, digamos, ¿no? Reales para los protocolos. Así que creo que la propuesta de Sensei Node vino a coronar un proceso de valor que está generando Latinoamérica para el mundo blockchain, ¿no? Parte de ese proceso, ¿no? Increíble lograr también que viniendo de un ecosistema que era tan de nicho, que vos decís, estaba como esas diferencias entre el ecosistema emprendedor tradicional o el perfil de empresario startupero tradicional y el mundillo cripto, lograron convencer a fundadores de unicornios tecnológicos que apuesten por ustedes, que inviertan una ronda. Creo que eso también habla muchísimo del impacto cultural que tuvieron en la Argentina, ¿no? O sea, gente que por ahí veía cripto como algo extremadamente volátil, que no llegaba a ser algo institucional, y de repente lo vieron como una oportunidad de inversión a largo plazo y dijeron, acá, por más de que haya riesgo, hay una oportunidad, y se lanzaban a invertir con Sí, yo creo principalmente porque estos inversores con mucha experiencia en tecnología
Primero vieron en el equipo cierto ADN que era comprensible para ellos y también mucha experiencia y track record en el mundo cripto, que tenía sus propias reglas y las sigue teniendo en un punto, pero más en esa época. Y muchos de nuestros inversores, en realidad, por ahí sus empresas no tenían cripto, daban una nota y no hablaban por ahí bien de cripto, porque era lo que tenían que hacer institucionalmente, pero tenían todos una wallet comprando Bitcoin, Ethereum, ¿no? Entonces, ellos internamente sabían que el movimiento cripto se venía, ¿no? Y bueno, nada, hoy es evidente, ¿no? Que ya tenemos un framework legal de trabajo para toda la gente de cripto. Y bueno, nada, este año y el año que viene cambian el juego totalmente, ¿no? Para aquellos que estábamos antes en cripto, cambia totalmente la forma, ¿no? Que va a tomar esto institucionalmente. Tal cual, totalmente. Quería volver un poco a la conversación inicial, cuando hablábamos de esta generación de OGs, de gente que inició en esta industria, que vio nacer, digamos, la industria Bitcoin, la industria cripto. Hablamos mucho de esa filosofía, de esos valores. ¿Qué legado crees que se mantiene hoy en día en el ecosistema de esa primera camada de cyberpunks, que hoy, nada, se convirtió en una industria que mueve miles de millones, pero que nació a partir de esas conversaciones, ¿no? En Plaza Italia, en esa primera startup? Digo, ¿qué valores o aprendizajes personales crees que quedaron de esa etapa? Yo creo que lo principal que pudimos contra Goliat, ¿no? Porque en un punto éramos David. Imagínate que ya poder acercar a ganarle un poquito de territorio a PayPal para nosotros, para la gente que venía en Bitcoin, era un montón. Era un montón. Imagínate que era algo, y hoy lo que está pasando, ¿no? Es una cuestión, y eso nos dio como una certeza a aquellos que no estábamos confundidos, ¿no? Que no éramos unos locos, ¿no? Sabíamos lo que estábamos haciendo, que estábamos viendo que el mundo estaba colapsando tal cual venía, ¿no? Financieramente, ¿no? Y los argentinos más, ¿no? Los argentinos entendíamos, ¿no? Nosotros somos como Volver al Futuro, ¿viste? Le estamos hablando al mundo de lo que va a venir. Entonces, creo que incluso el ADN en Argentina, los cyberpunk de Argentina y todo, entendían, ¿no? Que el sistema tal cual venía reproduciéndose iba a colapsar, ¿no? Y creo que hoy, claramente, nada, muestran lo que son el movimiento de las stablecoins. Es increíble, ¿no? Increíble, inesperado total para aquellos que conocimos. Por ejemplo, yo lo conocí a Paolo de Bitfinex, Tether, en Inglaterra, y Tether estuvo todo el tiempo muy cercano a que la SEC lo iba a voltear, ¿no? Como que era una empresa que todos decían, por favor, que no lo toquen, porque se cae todo, ¿no? Entonces, veo que nuestra generación tiene una gran tolerancia al riesgo y tenemos capacidad de visión, ¿no? Y de perseverancia, ¿no? Porque muchos emprendedores que conozco del ambiente cripto han probado cosas en momentos que no eran los correctos y que ahora se están manifestando la oportunidad, ¿no? Pero ya la habían visto antes, digamos, ¿no? Ya la habían visto antes. Así que cripto también es como una nave del futuro, como los argentinos, que viene a actualizar el sistema, ¿no? Y hoy la ven, ¿no? La ven muchos que antes no la veían, ¿no? Hoy la ven. Así que me gusta muy mucha feliz. cosa que decís, porque no sé, siempre reflexiono con esta idea de emprender del interior y lo difícil que a veces se hace arrancar con pocos recursos. Imagino esa época en donde ibas en contra de un sistema financiero global, y creo que hay algo de mística y algo de correlación con los potreros, ¿no? En la cancha de fútbol, es decir, total, eran pibes que capaz que no tenían la infraestructura que tenía un emprendedor de Silicon Valley o de otro país, pero tenían esa pasión, ese talento, ese empuje, ese riesgo,
ir all-in, comerse la cancha, Sí, no. tener miedo de arriesgar todo, digamos, de probar Totalmente. con una teoría. Totalmente, porque además vos tenés que pensar que para los latinoamericanos todo es 10 veces más difícil. Levantar capital es 10 veces más difícil, ¿no? Y para alguien del interior del país, como Rauch en Lanullo, en Parque Patricios, el acceso a capital era una cosa impensable. Una cosa era acceso a capital para los startups latinoamericanos, era una cosa que pasaba en un circuito así en San Isidro, ¿viste? No pasaba por ahí. Digamos, el acceso a la liquidez que hubo con cripto fue fenomenal, pero en términos creativos además. Produjo un montón de cosas nuevas. Incluso los ICO, que muchos pueden decir, bueno, hubo muchos scammers, pero de ahí salieron muchas cuestiones. Salió Decentraland, ¿no? Salió un montón de creatividad que hoy se está plasmando, ¿no? Así que para mí fue una época maravillosa. Obviamente los que estaban cerca nuestro, me acuerdo, yo recién me había casado, tenía mi primera hija, y mi suegra me dice, ¿eso de los Bitcoin qué es? Me dice, está algo turbio andás, Martín. Era algo reprobatorio, no era que estaba bueno lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces tolerar que no te validaran también es difícil, ¿no? En algo que para nosotros estaba súper bueno y que veíamos que iba a ser el futuro. Así que creo que nos dio mucha resiliencia a todos los que venimos de cripto y también tomar cierta distancia sobre muchas cosas, ¿no? Es como que entendemos, los que estamos hace mucho en cripto, entendemos bien cómo ponderar el orden de las cosas y qué cosa es FOMO y no va a pasar nada y qué cosa sí va a ser trascendente, ¿no? Porque ya la vimos en un punto, ¿no? Ya la vimos muchas veces. Entonces creo que de hecho yo cada vez que tengo alguna duda o alguna pregunta sobre tecnologías nuevas, tokenización, hablo con OGs, sin duda. Y digo, ¿cómo la ves? Y yo creo que la veo. No la veo, ¿no? Porque es como te recordás a vos mismo con otros, ¿no? El hilo conductor de las cosas, ¿no? Sí, me gusta mucho también, hace un rato decías eso del argentino adelantado, y creo que está bueno también mencionarlo porque digo, en Argentina pasamos el corralito, vivimos un montón de crisis económicas, se devaluó la moneda, entonces entendimos el verdadero valor de Bitcoin y entendimos que no era solamente trading o digamos una apuesta volátil al futuro, sino que era realmente darle la soberanía a la gente del dinero, ¿no? Así que creo que eso está buenísimo porque explica un poco esta idea de que ya venimos del futuro, ya la vivimos, y ahora lo ves en otros países de la región que ahora están atravesando cepo, devaluación, y están empezando a apostar por la industria fintech, cripto, y decir, claro, nosotros tuvimos la mala suerte de pasar la crisis antes, pero la buena suerte de que esa crisis nos preparó a tener el ecosistema que tenemos hoy. Sí, y además también como tienen los argentinos para mí mucha pasión, la gran mayoría de los que estuvimos en Bitcoin al principio nunca pensamos en el precio, de verdad, no, pensamos en la tecnología. Porque ¿qué sabías? ¿Cuánto? Yo compré, no sé, mis primeros Bitcoin los compré $350, unas Casasio, unas monedas que habían traído a la ONG. Y yo las tenía y las tengo en un cajón, pero ¿sabes qué? Me las olvidé en un momento. Un día abracé un cajón, había un montón de monedas Casasio, estas que eran unas monedas que tenían un sticker con la private key de Bitcoin, ¿no? Pero me las he olvidado y muchos amigos que tienen un montón de Bitcoin se los olvidaron por tiempo, porque no era una cuestión especulativa. Ahora sí podrás especular, pero en ese momento era una cuestión que te apasionaba más, el ethos que tenía cripto, ¿no? Y eso te conectaba. Después se fue validando, ¿no? El tema de la transferencia de valor del mundo tradicional a este mundo, ¿no? Pero por mucho tiempo no sabíamos para dónde iba, ¿no? Sabíamos que sí estaba bueno, que estaba dando algo nuevo al mundo, ¿no? Me encanta, me encanta. Y antes de cerrar este bloque, que es quizás más personal, tenía una pregunta importante para hacerte porque
lo has mencionado un poco, hace poco nos dejó Matías Travisano, alguien que fue parte fundamental de esos primeros grupos emprendedores tech argentinos, que esta semana fue noticia por el acuerdo entre OpenAI y poder traer estos data centers a la Patagonia. Y vos lo llegaste a conocer personalmente. Quería preguntarte qué significó Matías para vos y qué legado crees que le deja al ecosistema tech argentino. Es difícil, porque viste, yo a Matt lo conocí. Son como esos amigos que te ligan a vos con tu propia historia personal, ¿se entiende lo que voy? No sé si nos veíamos tanto, pero en principio yo lo conocí a él de una época de que no sabía quién era y por los BBS chateábamos con él, con su grupo. Su grupo había hecho esto, no sé si develarlo, pero sí, ya vamos a develar porque es algo lindo de Matt. Con su grupo ayudó un montón a destrabar un montón de cosas de hackers y de tecnología en ese momento. Y eran todos crack. Matt era un crack ya a los 16 años, es un crack, ¿no? Y todo el grupo de él. Y yo después lo conocí, la otra vez lo escribí en un comentario de Twitter. Me lo reencontré de joven en una fiesta, mirá lo que te voy a contar. Una fiesta electrónica, tipo las fiestas al principio del 2000. Intuitivamente me acerco, creo que había alguien en común que nos acercó, empezamos a hablar de física cuántica, él era físico, y empezamos a hablar del hacking, del freaking, y entonces me doy cuenta y le digo, ¿vos sos, no voy a decir el seudónimo? Sí. Me dice, ya nos conocemos. Y salimos de la fiesta, me lleva con el auto hasta su casa y me da 5 libros de física cuántica. Y me dice, te los regalo. ¿Entendés? Ese era Matt. Ya, de joven, digamos, ¿no? Cuando no, el Matt que se fue a San Francisco, ¿no? Era una persona, corazón bárbaro, siempre tenía, él era de San Martín también, entonces tenía mucha calle. Y me decía, Papu, tigre, ¿cómo andás? ¿Cómo van los bitcoins? ¿Compraste? No vendas, me decía, ¿no? Me decía 2015, 2014, no vendas, me decía. Y siempre fue una persona, un genio, muy solidario con el ecosistema. Siempre que iba a San Francisco salíamos, me llamaba, me decía, venite. Y la verdad que incluso son personas que vos en esta industria te encontrás con mucha gente random que de repente por un tiempo compartís y después te desconectás, ¿viste? Que es lógico. Con él había una conexión, ¿no? Y más con los que pertenecíamos al ambiente del cyberpunk, que teníamos conexión con la ciencia, con el arte. A él le encantaba un montón el arte electrónico. Nada, la verdad es súper doloroso. Yo me enteré al otro día por una persona en común. No lo entendía, ¿viste? Como que no lo podía comprender. Nada, muy doloroso. Y después me quedé como recapitulando toda nuestra vida, ¿no? Y lo más extraño de todo es que la vida de vuelta nos conectó siendo él inversor en Sensei Node. Entonces él apareció de vuelta, me dice, creo que Pablo me dice, ay, está un chico llamado Matías Travisano que tiene un fondo sur. Lo conozco, Matt, te digo. Entonces me conecté con él esta última etapa nuevamente como inversor, siempre tirándome claves que nadie te tira además, ¿viste? Esas personas que te dicen, guarda con esto, ¿no? Gente que te da, en medio de la Matrix, te saca la píldora roja un segundo, ¿viste? Nadie te lo da. Y él tenía esa capacidad, ¿viste? Jugar muchos juegos, tipo divertido, ¿no? Nada, va a ser... Lo único que siento que hubo en esta tragedia, se redimió como un héroe, como dirían los griegos. Porque cuando apareció lo de OpenAI, cuando veo que el CEO de OpenAI habla de Matt Travisano como aquel que trajo esta oportunidad a la Argentina, dije, mirá, como que esta tragedia al fin y al cabo en realidad terminó bien. Terminó mal claramente para su bebé, pero para él como un mito, ¿no? Se creó un mito alrededor. Así que yo siento eso. La verdad que ha traspasado Matt
a algo casi de la dimensión de un mito para mí. Así que nada, ahora me siento bien, ¿sabes? Como que estuve muy triste y ahora me siento feliz que esté en este lugar, ¿no? Porque nos otorgó a todos una oportunidad, y a los que nos conocimos, bueno, sabemos quién es, ¿no? Quién es un tipazo. Particularmente yo no lo conocía y creo que todas las personas que han tenido la oportunidad de escribir en Twitter, de compartir su historia, la generosidad que él tenía con el ecosistema, incluso ese patriotismo, ¿no? De decir, una persona tan vinculada, con tanto conocimiento, pensar, ok, no solamente lo aprovecho para mí, para crecer yo como emprendedor, sino cómo acerco al país, a estas oportunidades, a que realmente todos esos contactos que él tenía en San Francisco se aprovechen para que llegue el impacto a la gente. Creo que eso habla muchísimo de él como persona, de los valores que tenía, y marca un ejemplo, un legado enorme para toda la generación de emprendedores que viene, de gente que realmente se deja todo por compartir el conocimiento, ¿no? Yo hace poco escribí un tweet de una persona acá de Salta que se llama el profe Córdoba, que mucha gente lo leyó, lo reposteó, que quiero mencionarlo también porque era un profe que enseñaba de física cuando no había clase de física en las escuelas acá en Salta, y él abría las puertas de su casa para enseñar de física los sábados, y de repente el Balseiro llegó a tener un 20% de ingresantes salteños que eran los alumnos del profe Córdoba. Digo, cómo esas pequeñas microacciones, microdecisiones de gente que tiene el conocimiento, que tiene las herramientas y decide compartirlas, cómo puede modificar, transformar la realidad de un país, ¿no? Transformar la realidad de un montón de gente. Así que bueno, nada, un gran abrazo a los amigos y a la familia de Matt, que nos deja un gran ejemplo para... Yo creo que nos deja el ejemplo de que cuando das, nada te quitas, todo se multiplica. Y esto yo lo aprendí, y Matt también lo aprendió. Nosotros decíamos, cuando estamos en los grupos de hackers, decíamos, la información debe ser libre y gratuita. Ese era nuestro ethos. Y de hecho, todos los que nos conocemos, a mí me pasa, me dice, che, tal cosa, toma, llévate el libro. Che, y toma el código. ¿Y cómo lo haces? Hacelo así, asá, no te metas. Somos como... Sabemos las reglas del mundo, porque obviamente las aprendimos, como cualquier persona que transita esta Matrix, pero también sabemos abrir cancha y abrir el juego. Y de hecho creo que es lo que más necesita este país, ¿no? Gente por muchos más Mats, ¿no? Yo creo que a veces se ponderan empresarios, esto, lo otro, pero a mí me interesa más Mats que otra cosa, porque tiene un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, la verdad que sí. Y quería aprovechar también este espacio para reconocer el trabajo que estás haciendo ahí con esta Hacker House en Buenos Aires, con Abadía, que la verdad yo no la conocía, estuve viendo un poco fotos, un poco lo que han hecho en el pasado con otros grupos entusiastas blockchain, que lo menciono en el podcast. Hay mucha gente que viaja a Buenos Aires a eventos como DevConnect, como Ethereum Latam, como la Bitcoin, y a veces del interior, ¿viste? Tenés que pagarte el pagarte el alojamiento. Obvio. Son chicos que están dejando todo con la presión social esa de, che, que estás con las cripto, te va a ir bien, no sé qué. Y el hecho de que tengan ese lugar donde parar, donde cambiar, donde compartir, me parece una locura. Así que nada, felicitarte también por esa iniciativa. No sé si querés contar un poco. Abadía Dev en realidad es como una casa que tengo hace un montón, que yo ya no la habito, y fue búnker o cuna de muchos proyectos. Y en un momento, bueno, ya había cumplido su misión, y entonces digo, ¿qué hacemos, no? Y le llamamos la Abadía porque era como un lugar de los monjes, ¿no? Pero los monjes cripto. Entonces dijimos, bueno, pongámosle Abadía Dev para desarrolladores. Y me decían, che, ¿y no querés que busquemos sponsor de Solana? Y al principio dije, no, la voy a bancar yo. La voy a bancar yo
porque quiero que acá no haya limitaciones de ningún tipo o que dure un tiempo y después se corta porque ya no está el spot, porque es mi forma de contribuir. Porque yo que hubiera querido encontrar con una Abadía Dev de joven y que me dijera, venite, quédate acá, desarrollá tu proyecto, tenés el tiempo que necesites. ¿Estás haciendo algo bueno? Quédate todo el año si querés, no hay problema. Y surgió así y empezó a venir mucha gente de Latinoamérica, de México, muchos chicos de México, gente también de Europa, pero yo privilegio gente que lo necesite esos recursos. Vino mucha gente del interior, de la gente de Sildatam también, que ha parado ahí, ha hecho fiestas, ha hecho asados. Y la verdad que hoy ha tomado como, ya tiene como su mística el lugar, ¿no? Y la aplicación es básicamente que me caigas bien. Y que me cagas bien y que lo que estás haciendo me parece que está bueno. Y esa es la aplicación, ¿viste? Y hoy atrás está Sofía, que es nuestra como productora y es la que lleva adelante toda la parte social, de producción. Entonces, bueno, nada, ya está como que se va armando, ¿no?, su propia dinámica y no depende ya tanto de mí, pero sé que eso está ahí contribuyendo y me parece copadísimo que suceda. Así que, bueno, nada, en Dev Connect espero también gente que venga, que hagamos asados, que podamos disfrutar, que podamos hackear, que podamos hacer proyectos. También es un espacio que no solamente es programar. Muchas veces conoces un co-founder en una reunión, en una fiesta, ¿no? Alguien que viene con una idea, ¿no? Eso también es importante, conocer a quienes vas a trabajar, ¿no?, en un proyecto que demanda tanto esfuerzo, tanta convivencia, ¿no? Tantos momentos que tenés curvas donde las cosas no salen y tenés que estar muy conectado con el otro. Así que esa era un poco la dinámica, ¿no? Y ahora incluso estamos como proyectando hacer cosas así medias artísticas casi, o medias performáticas, y estamos ahí con un proyecto nuevo que es la Dev Conecta, ¿no? Y no sé si querés te la cuente. Sí, contale, olvídate, a mí me encantó, me voló la cabeza. Bueno, en realidad lo que pasa es que la Abadía Dev es un lugar hacker, artistas, bien, también invitamos, nos gusta mucho buscar las influencias, ¿no?, que te destraban la creatividad. Entonces, tenía un amigo que es músico, es bajista, muy talentoso, toca con, creo que se llama la banda, es una banda del Indio Solari, fundamentalista del aire acondicionado, y también toca en otros con Aristimuro, un bajista muy copado el pibe. Y un día me muestra las fotos de los buses que usan ellos para las giras de Rockstar. Entonces yo le digo, che, ¿este bus qué onda? ¿Qué tiene? No, tiene PlayStation y tal cosa, y tiene televisión. Y le digo, ¿tiene Starlink? Sí, este año le pusieron Starlink. Dije, la tenía acá, ¿viste? Y entonces le digo, ¿me pasás el contacto? ¿Pero para qué? Le digo, y porque para mí la gente de cripto es Rockstar. Le digo, no. Y entonces quiero hacer algo, una contribución a Dev Connect, que la hago yo desde la Abadía. Y hablé con los del bus. Me dice, sí, somos, no sé, ahora creo que este bus que estamos usando lo usó Babasónicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces les pedí plotearlo todo. Y bueno, me dijeron que sí. Así que lo tenemos todo ahora. Creo que la semana que viene empieza el ploteo y vamos a tenerlo todo ploteado con el branding de Dev Connect. Y nada, y va a estar girando por la Argentina además, antes de la conferencia, con un QR para que saquen la entrada. Así que, bueno, nada, estoy contribuyendo a los tickets de Dev Connect totalmente de forma altruista. Tenemos algunos amigos cripto que nos están apoyando, Mimic, que también es de Dani Fernández, que es un crack, me está apoyando ahí también con la Dev Conecta. Y bueno, pero la verdad es que toda esa semana la idea es que la gente pueda conocer Buenos Aires, gente que viene de afuera, y tenemos como una agenda ahí de diferentes lugares para ir a ver en Buenos Aires, dando vuelta con la Dev Connect. Así que bueno, te espero, Artu, que vengas, Vamos a hacer karaoke adentro de la Dev Connecta. Hay una banda de Salta que quiere ir, cada vez se habla más del blockchain en Salta, por suerte. Seguimos con esta misión de juntarnos en bares, de enseñar de programación de smart contract, de enseñar a construir. Sí. Y la verdad que es súper inspirador lo que haces. Me encanta esa mix de creatividad, de locura, de artista, creo que se ve muy reflejado en eso. Pero sé que también tenés
otros proyectos, otras ideas que te entusiasman sobre el futuro, Sí. sobre el cripto. Y quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo te imaginás, viendo todo este recorrido hasta acá, cómo te imaginás ese futuro de la descentralización financiera? ¿Qué te entusiasma de lo que se viene, no? Mirá, después de Sensei No, que la verdad la compañía le va muy bien y ya está armada, yo a principio de año dejé el día a día, y porque, bueno, ya había logrado el milestone que tenía y el equipo quería seguir más o menos con esa unidad de negocio, que está muy bien. Pero bueno, yo soy emprendedor, disruptivo, ¿no? Y somos muy inquietos. Entonces me tomé 6 meses de sabático, ¿viste? Y entonces viajé, me fui a California, a Las Vegas, estuve en el restaurante de Elon Musk ahí con los robots, y después me fui a Las Vegas a verlo. Y después llegué, después de todo eso, fui a Miami y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Viste? Y digo, igual, tengo que armar otra compañía nueva. Y entonces hablando con el que va a ser mi co-founder, ¿no? Que ya viene del ambiente cripto y conoce la banca o cripto, me dice, che, a mí me encantaría que hagamos algo juntos. Estábamos ahí en el restaurante ¿cuál es? El que tiene un jardincito muy bonito ahí en la costanera. Bueno, no me acuerdo. Claro, Garden. Ahí me soplaron de producción. Y entonces me dice, ¿la ves? Yo la veo, le digo. Pero bueno, me voy a tener que poner el traje, los bancos. Y bueno, y estamos en eso, en una iniciativa que apunta a traer el mundo DeFi al ambiente más de las corporaciones, las empresas, ¿no? Los treasuries de las compañías, ¿no? Todo este movimiento de los DATCO o los DATs, ¿no? Que está girando. Y bueno, estamos ahí por lanzar esta iniciativa. Todavía no puedo decir el nombre. Los abogados me tienen trabado con el tema. Pero bueno, estamos saliendo con esa iniciativa que también es como una visión, como fue con Sensei No. Creo que es lo que necesita hoy, ¿no? Los usuarios. Y es como explicar de manera simple todo esto que descubrimos, lo que estuvimos en cripto, ¿no? Cómo traer el mundo de las finanzas descentralizadas de manera sencilla para cualquier persona. Y en eso estoy en eso, ¿no? Estoy en repensar, ¿no? Cómo darle cripto a la gente, o cómo tokenizar un montón de cuestiones de su vida de manera sencilla para un usuario de la TAM, ¿no? Está muy orientado para esta región, para la TAM. Así que estamos en esa. Tenemos un nombre divertido, del tipo onda pomelo, de ese estilo. Bueno, encontramos un nombre que nos gustó. Tiene ciertas connotaciones argentinas también. Y así que bueno, nada, estamos muy contentos, muy activos. Ya me estoy levantando 6 de la mañana solo. Como que el cerebro se activa, ¿viste? De 6 de la mañana ya estoy despierto, llamo, hola abogados. Así que de vuelta estoy en la cancha. Así que estoy divertido, estoy contento de estar de vuelta acá aportando algo. Qué lindo escucharte con esa energía, porque honestamente escuchándote en el podcast, digo, es toda una vida contribuyendo al ecosistema de diferentes aristas, desde generar un primer caso de uso, desde apostar por la descentralización en la TAM, desde apostar por apoyar a esos builders, que alguna vez vos fuiste uno de esos builders con todos los recursos, y ahora del otro lado seguís apoyando, y que todavía tengas esa hambre, esa predisposición, esa chispa de emprender. Además, ¿sabés cuál es el mayor hambre de todos? Porque el dinero viene por añadidura. Y eso, como decía Steve Jobs, le creo 100% a Steve Jobs cuando lo decía, porque el que lo vive se da cuenta. Es las ganas de trabajar con gente joven. Que yo no soy tan viejo tampoco, pero de vuelta es como que vos te encontrás a vos mismo, ¿se entiende? Como vos decías. Yo encuentro a mis amigos, con la gente nueva que voy a trabajar. Y eso me súper apasiona, me estimula. Y entonces la iniciativa es una empresa que va a tener un impacto y que creo que va a ser muy grande lo que vamos a hacer, pero también me hace evolucionar a mí, a todos los que estamos ahí, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no? El dispositivo de un emprendimiento como una
forma de autoevolución propia, ¿no? Y de otros que están con vos. Y visto desde ahí, la verdad no hay mejor cosa eso que estar jugando al golf, digamos, no me parece. Yo prefiero hacer de vuelta una compañía. Así que me resulta divertido y nada, esperamos que vamos a tener un impacto muy fuerte. Así que bueno, vamos con todo, con ese tema. Bueno, Martín Fernández con ustedes, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias de verdad por este episodio, porque creo que ha sido increíble. Estaba la vara altísima, pero creo que... No, era muy difícil. Es altísimo. Guillermo Racho, el día que lo vea, le voy a decir, Guillermo, dejaste la cosa acá, ¿viste? No, era como Messi, ¿viste? Y yo, Deportivo Riestra, me siento. ¿Viste? Messi en el Barcelona y yo, ¿viste? Bueno, pero fue una charla súper inspiradora. Sí, y de vuelta, me quedo con esto de no parar de aprender, de no parar de crear. No hay que parar de aprender. No quedarse en una situación cómoda. No. Y seguir construyendo, ¿no? Y mira, la gente que se queda cómoda, y conozco muchos porque la verdad cripto ha beneficiado a un montón de personas, se degradan con el tiempo. Yo lo veo. Gente que está muy bien económicamente, pero no está activa y entonces entra en una meseta y toda meseta tiende hacia abajo, no tiende hacia arriba. Un emprendimiento o ser emprendedor es como un gym, ¿viste? Así que se lo recomiendo a cualquiera que tenga ganas de autoevolucionar, ¿no? Así que... Me encantó. Buenísimo. Bueno, cortamos acá. Una vez gigante, Martín. Gracias. Nos vemos pronto en Buenos Aires. Dale. Y un abrazo grande a toda la gente que escuchó. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, gracias, Arthur. Chao, hasta luego.